Muy buenos días. Les habla su servidor, Emigdio Santiago Jr. aquí para traerle palabras de parte de nuestro Señor. El Señor es bueno, misericordioso para con todos nosotros. Dice su palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Y así lo creemos, y todo aquel que le busca en espíritu y en verdad, también pues puede disfrutar de esta misericordia de nuestro Señor todos los días. Así de bueno es nuestro Señor. Y Él es tan bueno que quiere explicarnos y enseñarnos sobre su reino, su declaración en el principio, cuando comenzó su ministerio, pues era de arrepentidos. Era Mateo 4:17, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, y Él siempre ha querido que entendamos las cosas espirituales. Juan comienza a hablarnos a nosotros y nos dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quiere dar a conocer al Padre a través de Él. Y nos dice que es importante, es esencial para nosotros como creyentes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios conoce las cosas que necesitamos. Dios conoce todo lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Por eso David puede decir que el Señor es mi pastor, y como el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Así que cuando buscamos el reino de Dios, primero, Él provee. Él es nuestro proveedor. Y todo gobierno tiene su manera de operar. Y el reino de Dios no es la diferencia. Jesús nos dice cómo debemos operar en el reino de Dios. Y el Señor nos dice que trabajemos, ¿verdad? Cuando vamos a Juan capítulo 6, versículo 27, el Señor nos dice que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará, porque a éste señaló el Padre. Así que cuando Dios formó al hombre en Génesis, en el principio, ¿verdad? Lo hizo de esta siguiente manera. Dice que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y lo primero que Dios le dice al hombre, lo primero que Dios le da al hombre es propósito. Propósito. Y dice que Dios lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrare, lo trabajara y lo guardase. Entonces, aquí el Señor Jesús nos dice que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y el trabajar es un propósito, no una maldición.
Muchos pensamos que el trabajo fue culpa de Adán y de Eva, cuando, disculpen hermanos, es que están trabajando por aquel ladito. El trabajar es un propósito, no una maldición. ¿Cómo debemos trabajar? Debemos trabajar por la comida que a vida eterna pertenece. Jesús cumple con el propósito del Padre en su vida. Y cuando leemos y vamos a Juan capítulo 6, el versículo 36 en adelante, podemos ver que Jesús, el 38, perdón, dice: porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El 40 sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el reino celestial se hace la voluntad del Padre. Eso es lo que se hace en el reino celestial. Y todos los deseos del Padre son buenos. Todos los deseos del Padre son buenos para con nosotros. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 28 que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El trabajo es parte del propósito de Dios. Es parte de el propósito que Dios nos ha mandado trabajar, formar. Y ese trabajo y esa labranza fue dada como propósito antes de la caída del hombre. Si estás haciendo las cosas bajo la voluntad del Señor, créele a Jesús que vas a llegar al otro lado. El que quiere una remodelación en su cocina, y hermano, déjeme decirle que eso es lo que nosotros en nuestra casa, en nuestra vida personal estamos pasando. Estamos haciendo remodelaciones en la casa. Y debemos esperar, hermano, que pues se va a levantar el polvo, se hará un reguero que cuando uno lo mira va a decir que es casi imposible de recoger. Hay que romper los gabinetes si queremos cocina nueva, ¿verdad? Los gabinetes viejos. Pero al final, después de haber pasado por todo ese proceso, tendrás una cocina nueva. El Señor quiere que estemos con Él en la vida eterna. Y después de un proceso riguroso, hay que lidiar con el polvo que hay en nuestra vida. Hay que hacer un corazón nuevo en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Hay que tener pensamientos nuevos. Y hay muchas veces, hermanos, que no queremos lidiar con ese tipo de regueros. No queremos cambiar nuestra manera, transformar, como lo dice Pablo, nuestra manera de pensar. Pero si queremos vida eterna, la vida eterna que el Señor Jesús nos está ofreciendo, que es una vida que va más allá
de lo que podemos vivir e imaginar en esta vida, tiene que haber remodelaciones en nuestras vidas. Tenemos que creer en Él, poner nuestra confianza plena y totalmente en Cristo Jesús. Y créanme que después de esa remodelación vamos a encontrar una vida nueva. Por eso es que el Señor Jesús es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que espera a que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, a que transformemos nuestra manera de pensar mirando por sus caminos, por los caminos que anduvo Jesús. Porque Él es quien descendió del cielo y descendió del cielo para revelarnos al Padre y su reino. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna y Él mismo lo resucitará en el día final. El 41, versículo 41 del capítulo 6 de Juan sigue diciendo: entonces los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su madre y a su padre? ¿Cómo es que ahora dice que he descendido del cielo? Jesús les responde, le dice: no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Qué buena palabra de parte de nuestro Señor, la esperanza de que en el día final, en el día postrero, seremos resucitados los que hayan creído en Él. Está escrito de los profetas, el 45, sigue diciendo: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene del Padre, éste ha visto al Padre. De cierto les digo de todo corazón, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿verdad? Y aquí viene la explicación de trabajar no por la comida que perece, sino por la que permanece en vida eterna. Ellos comieron del maná del cielo en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. O sea que Jesús es el pan que desciende del cielo y el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Mi carne. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios es espíritu. Por ende, sus enseñanzas van a ser espirituales. Y Jesús está alimentando, Jesús está trabajando en las vidas espirituales de los que les rodean. Y comienza a hablarles de lo que iba a hacer. Aquí Jesús no está hablando de canibalismo. Jesús está hablando de su crucifixión, pero no es claro. Y lo que conocemos como la comunión. Esto lo entendemos después, ¿verdad? Las cuestiones de la comunión y la crucifixión. Lo que quiero que agarremos ahora es que Jesucristo nunca predicó públicamente, claramente, de su crucifixión.
Él no dijo, voy a ser recrucificado ante las masas. Eso fue una conversación íntima entre él y sus discípulos. Y como quiera, tampoco sus discípulos entendieron lo que él estaba tratando de decirle. Así que él estaba hablando aquí sobre su crucifixión y lo que conocemos como la comunión, la cena del Señor, en donde el alimento es el pan sin levadura y el jugo de la vid. Y ahora pues él está hablando del pan, que él es el pan vivo que desciende del cielo. Y en el 52 sigue diciendo, entonces los judíos, ellos comenzaron a contender entre ellos mismos y decían, ¿cómo Jesús puede darnos a comer su carne? Ellos estaban pensando carnalmente. Jesús les dice, de cierto les digo, o sea, la verdad absoluta es que si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, ¿verdad? Aquí estamos en la cuestión de la comunión, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, Jesucristo, le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, aquí está, en mí permanece y yo en él. El propósito de la comunión, hermanos, no es meramente comer y beber de la cena del Señor. No es un ritual que se hace por costumbre o que se debería hacer por costumbre. El propósito de la comunión es permanecer en Cristo Jesús, en unión común con Él. La misma palabra lo dice, comunión, unión común. El 56, versículo 57, sigue diciendo, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga, ¿verdad? En el templo cuando enseñaba en Capernaum. Entonces al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, el 60, dura es esta palabra, o sea, esto es fuerte escucharlo, porque no lo entendían, estaban viendo las cosas todavía carnalmente. Jesucristo está trabajando en la vida espiritual de los que le rodean, incluyendo a sus discípulos, o a los discípulos que él tenía, que les estaba siguiendo. ¿Quién lo puede oír? Y hacen esta pregunta. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dice, esto los escandaliza, esto los perturba. O sea, ustedes están viendo las cosas que yo estoy haciendo y todavía están sin creer. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿con dónde estaba primero? Al cielo. Y si me ven a mí subir entonces al cielo, ¿ahí van a creer? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada, hermano. Por todo lo que usted trabaje aquí, aquí se queda. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Escuchen bien eso, hermano. Nadie puede venir a mí a menos que haya sido concedido por el Padre. Desde entonces, el 66 dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ellos se regresaron y ya no andaban con él.
Entonces Jesús les dice a los 12, ¿quieren acaso también irse ustedes? ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús también conocía los pensamientos y le comienza a preguntar, ¿también quieren irse ustedes? A los 12, a los primeros a los que comenzaron, con los que Él comenzó. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? A nosotros lo hemos soltado todo para seguirte. No queremos volver atrás, no queremos volver a esa vida, no queremos volver a estar bajo la presión de que tenemos que trabajar para las cosas de la carne. Nosotros también queremos trabajar para lo del Espíritu. ¿A quién vamos a ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros queremos también trabajar por la vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le responde en el 70, ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Escuchen esto, hermano. ¿No los escogí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? Y Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Ahora, vamos a ver esto. La pregunta surge, cuando leemos esto, dice que ¿por qué Jesús escoge a 12 discípulos y de los 12 hay uno que es diablo? ¿Por qué? Porque la crucifixión, primero tenemos que entender que la crucifixión de Jesús está profetizada en el Antiguo Testamento, inclusive antes de que la muerte penal de crucifixión existiera. O sea, para este tiempo de Jesús existe la muerte penal por crucifixión de parte del Imperio Romano. Antes de que el Imperio Romano fuese y antes de que fuese la crucifixión, ya se había profetizado de qué muerte iba a sufrir Cristo Jesús, el Cristo. Además de esto, la palabra dice que Jesús es el segundo Adán. Ok. Cuando el primer Adán estaba en el jardín, ¿saben quién más estaba allí? Allí estaba la serpiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que no podemos decir nosotros que Dios no sabe por lo que estamos pasando. Jesús fue probado en todo y nos dejó su caminar, nos dejó sus pensamientos para saber de cómo lidiar con este tipo de problema, con este tipo de situación. O sea, Adán fue tentado, Jesús fue tentado. A Adán se le presentó la serpiente, Jesús también tenía la serpiente también alrededor, estaba allí con él. Con Adán la serpiente estaba en el jardín. Y aquí no es la excepción. Ahora, que usted no quiera buscar la solución en Cristo y no quiera resolver los problemas que usted tiene como Cristo manda, como el Señor manda, pues ya esos son otros $20 aparte. Si usted no quiere permanecer en Cristo para resolver su situación, ya es otra cosa. Pero entonces no culpemos a Dios por nuestra decisión de hacerle caso omiso a lo que Dios nos está diciendo. De hacerle caso omiso a que Dios dice que oremos por nuestros enemigos. A hacerle caso omiso de que no paguemos ojo por ojo, diente por diente. Porque esa no es la forma que el Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros de cómo tratar con cada situación que a nosotros se nos presenta en el camino. Y aquí tenemos la misma presentación del principio. A Adán se le presentó la serpiente y la serpiente aquí estaba andando con Jesús. Ahora comenzamos el capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Escuchen esto, hermano. Pues no quería andar en Judea, en su pueblo, a lo suyo, ¿verdad? Porque los judíos, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban procurando
matar a Jesús. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, los hermanastros, ¿no? Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, ¿verdad? Los hermanos de Jesús que andaban también con él, ellos vieron cómo muchos de los discípulos que seguían a Jesús le dejaron de seguir por lo que Jesús había hablado, estaba explicándole. Y le dijeron, ve a donde ellos, ve a donde ellos. Y haz más obras, haz más cosas, para que no se pierdan, bendito, para que no sigan por ahí, por sus caminos, para que no pierdan nada, ¿verdad? Eso es lo que Jesucristo estaba hablando, que lo que el Padre me dio, no pierda nada yo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ni aun sus hermanos habían creído en él, ¿verdad? Porque ninguno, dice el versículo 4, que procura darse a conocer, hace algo en secreto, ¿verdad? Ninguno de sus hermanos creían tampoco en él. Ninguno que procura darse, el versículo 4, a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Caramba, Jesús, hermano mío, ahora es un buen tiempo para que te hagas famoso, para que salgas en la primera plana de Jerusalén. Porque ellos ni aún tampoco creían en él y querían ver más milagros, querían ver más obras. Entonces Jesús les dice en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado. Es importante conocer el tiempo de Dios. Mas el tiempo de ustedes siempre está presto. Perdón. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrecen. ¿Por qué? Porque yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. Las obras del mundo son malas. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Hermano, tenemos que estar pendiente al tiempo de Dios. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. El Señor, tenemos que entender, hermano, que el Señor no desperdicia tiempo. Vuelvo y repito, el Señor no desperdicia tiempo. Y su tiempo es perfecto. Cuando Dios trabaja en el tiempo, Él está obrando en múltiples cosas a la vez. Nosotros no podemos hacer 20,000 cosas a la vez, pero Dios sí puede hacer 20,000 cosas a la vez. Y su tiempo sigue siendo perfecto. Incluyendo el que estemos preparados para su promesa. Para lo que nosotros le estamos pidiendo, para que cuando llegue el tiempo del cumplimiento, no echemos a perder su promesa. El hijo de Jacob, José, pasó por muchas cosas. Pasó de ser vendido como esclavo, a ir a la prisión, a ser incriminado injustamente. Pero en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, Dios lo puso segundo al mando sobre el pueblo de Egipto. Y cuando esto ocurrió, el pueblo de Egipto fue más que próspero. Es más, todo el mundo venía a Egipto a hacer negocios con ellos. Pablo nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hermanos, Dios pudo haber enviado a Jesús inmediatamente después que Adán y Eva pecaron.
Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no lo íbamos a entender. No era el tiempo de Dios. Dios pudo haber hecho esto mientras estuvo el imperio babilónico, pero no era el tiempo de Dios. Lo pudo haber enviado en el imperio medo-persa o en el imperio griego, pero todavía no era el tiempo de Dios. Ese no era el cumplimiento del tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo íbamos a entender. El sistema gubernamental que ellos tenían implantado no era el sistema gubernamental que Dios estaba buscando que su pueblo hiciera, el de su reino. Entonces, ¿por qué lo envió mientras estaba el imperio romano? Porque ahí era el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque había un entendimiento para que nosotros pudiéramos entender el pensamiento de Dios, de cómo opera el reino de Dios espiritualmente. Cuando Jesucristo está hablando con Pedro y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién piensa bueno, con los discípulos, quién piensa? La gente por ahí que dice que soy yo, bueno, uno dice que tú eres Elías, Juan, alguno de los profetas por ahí, eres un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y sale Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, eso te lo dio el Padre, Pedro. Muy bien dicho. Y sobre esa roca, sobre esa declaración que tú hiciste, yo voy a edificar mi iglesia. El Señor Jesús no se inventó la palabra iglesia. Él tomó la palabra iglesia del gobierno del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque había un entendimiento ahí. El que tiene oído para oír, entienda. ¿Qué es lo que Cristo estaba tratando de decirle a sus hermanos? Dice que cuando Jesús dice, mi tiempo no se ha cumplido, entonces nosotros debemos confiar en Él. Espera en Él hasta que se cumpla el tiempo. No te impacientes por el tiempo que no ha llegado. Espera en el Señor. Como dice un viejo y conocido refrán en mi país, no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Confía en el tiempo del Señor. Él es Dios y sabe cuándo es el tiempo perfecto. Entonces, cuando estemos orando, cuando estés en tu oración, en tu lugar secreto, allá orando con el Señor, debes incluir, Señor, en tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto. Señor, sáname en tu tiempo. Señor, cuídame. Bendice a mi hermano. Y que sea, Señor, para amado, salvo porque cree en Cristo Jesús en tu tiempo. Señor, mi negocio, hazlo prosperar en tu tiempo. Señor, que mis hijos se conviertan a ti en tu tiempo. Bueno, tenemos que incluir el tiempo de Dios en nuestras oraciones y confiar en Él. Y Él hará. Santiago 4 nos dice, vamos ahora, los que dicen ustedes que vamos a ir a la ciudad y vamos a hacer negocios y vamos a ganar. Cuando ustedes no saben lo que será de mañana, ustedes no van a saber que no sabe de mañana. Ustedes saben de hoy, pero no de mañana. Y están planeando para mañana, pero no saben qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente nuestra vida es como la neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es en el tiempo del Señor que haremos esto
o aquello. Es en el tiempo del Señor que recibiremos la bendición. Es en el tiempo del Señor que vamos nosotros, Señor, a estar frente a Él en el día que Él ha puesto, que Él solamente ha puesto en su sola potestad, en su sola voluntad. Es en el tiempo del Señor. El versículo 10 sigue diciendo, pero después de que sus hermanos habían subido, fueron a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, entonces Jesús, también subió a la fiesta, no inmediatamente, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engañan al pueblo. O sea, había una división. Y los fariseos, los líderes, en aquel momento también apoyaban esta división. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. El Señor siempre está enseñándonos, hablándonos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, verdad? Sin haber estudiado. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, ¿verdad? Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, esto es para nosotros. Escuchen, hermanos, si usted quiere hacer la voluntad, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios, si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Dios le da entendimiento, conocimiento, sabiduría a todo aquel que de todo corazón quiere hacer su voluntad. El versículo 18 sigue diciendo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Fíjate, aquí volvemos otra vez a lo que Jesucristo les estaba hablando a los líderes religiosos. Ustedes hablan de que nosotros seguimos la ley de Moisés, pero ustedes no cumplen la ley de Moisés. ¿Por qué entonces me quieren matar? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús les respondió y les dice, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés le dio a ustedes la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, ustedes circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ustedes se molestan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Si ustedes cortan la carne en el día de reposo, para que no sea quebrantada la ley de Moisés, yo sano a uno y ustedes dicen que yo estoy quebrantando el reposo. No juzguéis según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Decían entonces algunos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? He aquí, habla y no le dicen nada. ¿Será que los principales realmente han reconocido que Él es el Cristo? Pero el 27, sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús alzó la voz en el templo, enseñando y diciendo, a mí me conocen y saben de dónde soy. Y yo no he venido por mí mismo. Más bien, el que me envió, a quien ustedes no conocen,
es verdadero. Yo lo conozco porque de él provengo y él me envió. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, en el 30 dice que procuraban prenderle, pero nadie, oigan bien, nadie puso su mano sobre él. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Oigan, hermano, estas son buenas noticias. Volvemos a leer ese versículo. Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Ellos procuraban darle una prendida a Jesús. Darle. Pero nadie le prendió. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Ellos planearon prenderle, pero el plan que ellos tenían estaba fuera del tiempo de Dios. Estas son buenas noticias. Ellos tenían un plan maquiavélico para prender a Jesús, pero como este plan no estaba en el tiempo de Dios, ellos no pudieron llevar a cabo su plan. Qué buenas noticias, hermano. ¿Por qué? Porque nada ni nadie te puede hacer daño si está fuera del tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios controla el tiempo. Por eso David puede decir, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Porque Dios estará conmigo. Y si Dios está conmigo y no está dentro de los planes del tiempo de Dios, ni la sombra de muerte me puede tocar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 31, y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Sí, hermano, Jesús estaba dejando pruebas indubitables de que Él es Dios. Él es el Mesías que estaban esperando. Pero todavía muchos de ellos todavía siguen esperando al Mesías. Porque hay muchos de ellos que no creen que Jesús es el Cristo. Los fariseos oyeron a la gente, el 32, que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes. Y los fariseos, ¿qué hicieron? Enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Mas me van a buscar y no me van a hallar. Y a donde yo estoy, a donde yo voy a estar, ustedes no van a poder venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, es verdad que él va, porque él va al cielo. Le está hablando de ir al Padre nuevamente. ¿A dónde se irá este que no le vamos a encontrar? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me van a buscar y no me van a encontrar, y a donde yo voy a estar ustedes no podrán venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, la verdadera vida que estamos buscando, si has creído en Cristo Jesús como el que pagó tu deuda con Dios, esta vida está en ti. Muchos buscan una mejor vida afuera de ellos,
buscan un mejor trabajo, buscan una mejor esposa, buscan un mejor hombre, buscan tener otros hijos porque los hijos de ellos no les hacen caso. El hombre busca mejor vida fuera de él mismo. Pero aquí Jesús nos está diciendo que cuando nosotros tomamos de Él, la verdadera vida se encuentra en nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza total y plenamente en Él, la verdadera vida que podemos encontrar con los propósitos de Dios para con la vida de nosotros, está en nosotros. O sea, no tenemos que buscar afuera. Lo que usted está buscando está dentro de usted cuando cree en Cristo Jesús. El que tiene sed de vida eterna, venga a Jesús y beba. Porque el que cree en Cristo Jesús, como dice la Escritura, de su interior, de dentro de sí mismo, saldrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Los ríos de agua viva vienen del Espíritu Santo, que reciben los que creen en Cristo Jesús. Por ende, el que busca la vida eterna, el que busca vida en abundancia, la puede obtener cuando creemos en la obra que hizo Cristo Jesús para pagar la deuda de nuestro pecado con Dios, para poder acercarnos con confianza y así desde nuestro interior puedan correr ríos de agua viva, para que en el cumplimiento del tiempo seamos presentados delante del Señor sin mancha y sin arruga, porque Cristo Jesús nos ha limpiado. Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Es el tiempo. Hoy es el tiempo en donde podemos nosotros encontrar la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Recibe a todo aquel que en tu nombre, Señor, haya creído. Límpialos, Señor, y ayúdalos a que encontremos la vida en abundancia que tú has puesto en nosotros, para que así podamos trabajar no solamente para aquí la tierra, ¿verdad? Que hay que trabajar, Señor, sino más bien trabajar y poner nuestro esfuerzo para la vida eterna que tú nos has prometido. Gracias te damos. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos orado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y que la paz de nuestro Señor sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.